Ya, muy bien, comenzamos. Vamos a ver este video. ¡Ah! Listo. Muy bien, entonces ahí hemos visto... Ay, profesor, mis oíditos. ¿Qué? ¿Por qué? Me ha dolido, creo que muy fuerte estaba el sonido de mi laptop. Eso es mentira. Yo solo con mi volumen total y estaba y no hay nada Estaba fuerte. con volumen bajo, ¿ah? Ay, Bueno, entonces miren, ahí hemos visto una nueva forma de ver el teorema de Pitágoras, ¿no? Es una forma bastante interesante en la que se puede apreciar ese teorema. ¿Por qué? Porque bueno, primero lo que tenemos que tener en claro es lo siguiente. Cuando tenemos nosotros un cuadrado como este de aquí, un cuadrado es un cuadrilátero con cuatro lados iguales, ¿no? Y sus cuatro ángulos rectos. Entonces, cuando tenemos un cuadrado y hablamos de su área, y hablamos del área que tiene el área significa toda la región que está dentro de la figura, todo lo que está dentro, o sea, todo esto. Cuando hablamos del área del cuadrado, el área del cuadrado, ¿cómo se halla el área del cuadrado? Por ejemplo, si acá es A, si el lado mide A, sería el lado al cuadrado, ¿no? A al cuadrado. Entonces, todo lo que está aquí adentro, toda la región de adentro, sería A al cuadrado. Eso en primer lugar, ¿no? Entonces, si tenemos un triángulo, rectángulo, como lo voy a poner acá, triángulo, rectángulo, listo. Acá voy a dibujar su ángulo recto. Entonces, si este fuera A y esto fuera B y esto fuera C, si yo dibujo, si yo quiero A al cuadrado, tengo que hacer un cuadrado acá arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente hicieron en el video.
entonces sería un cuadrado así. Algo así. Algo así. Entonces todo lo que está aquí adentro, todo lo que está aquí adentro, sería, todo esto sería a al cuadrado, ¿no? Toda esta área. Porque el lado es a mide a, entonces todo el área de ese cuadrado sería a al cuadrado. Y lo mismo con b. Lo mismo con b. Entonces si yo dibujo aquí un cuadrado, voy a cambiar de color, le voy a poner azul. Esto que está aquí, este cuadrado, el área, sería b al cuadrado, ¿no? B al cuadrado. Esa es una forma geométrica de ver el teorema de Pitágoras. La ecuación sería la forma algebraica. Listo. Entonces, tenemos esto de aquí. Ahora, lo mismo haríamos con el C, ¿no? Solamente que acá voy a tener que hacerlo de una manera diferente. Más o menos así sería. Algo así. No se puede apreciar bien, pero esto sería C al cuadrado, ¿no? Entonces, acá sería esto, todo lo que está aquí dentro sería C al cuadrado. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Y lo que hemos visto en el video, dice que este de aquí más este de aquí, si yo lo junto los dos, me dan la misma área grande que está acá. Eso dice el teorema de Pitágoras. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Y eso lo vimos en el video, ¿no? Acá pusieron unas pelotitas en todo el área de este cuadrado, y acá también pusieron unas pelotitas en todo el área de este cuadrado. Cuando las soltaron, las pelotitas de este de acá y esto de acá, todas juntas entraron en esta área. Entonces ahí se puede demostrar. Eso fue lo que hicieron en el video. Bien, entonces siempre tenemos que recordar que el teorema de Pitágoras nos habla de que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto siempre va a ocurrir. Siempre, en todo triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo esto pasa. Muy bien, ahora sí, continuamos con los triángulos pitagóricos, que son estos de aquí. ¿Por qué se llaman triángulos Profesor, ¿puedo hacer la 1? pitagóricos? Ya, dame un ratito. Profesor, ¿yo puedo hacer la 2? Ya, un ratito. Entonces, vamos a ver un poco más grande esto de acá, porque está chiquito. Profesor, ¿yo puedo hacer lo que puedo? A ver, estos son los triángulos pitagóricos. ¿Por qué pitagóricos, profesor? Porque, bueno, son triángulos en los cuales se cumple la relación, el teorema de Pitágoras, ¿no? Son triángulos conocidos. Son triángulos Profesor, no conocidos. estés compartiendo pantalla. Ah, ya. Acá está. Esto de acá. Ahora sí. Son triángulos conocidos en los cuales ya se sabe su valor, ¿no? 3, 5, 4. Por ejemplo, en el triángulo rectángulo que tiene sus catetos 3 y 4, la hipotenusa va a ser 5. Siempre. En el triángulo rectángulo donde sus catetos son 6 y 8, va a ser 10, y así, ¿no? Acá este es 8 y 15, 17. Si lo quieres comprobar con el teorema de Pitágoras, va a comprobar, va a salir una igualdad. Acá 5, 12, 13. 7, 24, 25. Entonces, ¿por qué estos triángulos te los ponen acá? Porque son los triángulos más usuales, más frecuentes, los triángulos pitagóricos más conocidos. Muy bien. A ver, Profesor, yo quiso la 1. ya. Haz la 1, entonces acá al costadito. Profesor, no hay opción de escribir. Ah, ya. Ya está. Ahora sí. Sería... 'A ver, ahí.
Esto sería la hipotenusa, profesor. Profesor. ¿Se fue? No se fue. ¿O sí? Profesor Marcelo. ¿Está el profesor Marcelo? ¿Dónde está el profesor Marcelo? La hipotenusa. 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 A ver, vamos a ver. Dice, ya, a ver, ahí hay un pequeño error, Rose. ¿Por qué, profesor? Eh, a ver, ¿por qué? Porque aquí te dicen que esta medida es 6 metros y esta es 8 metros. Entonces a ti te Ujú. preguntan cuánto es el valor de la hipotenusa. Entonces tú no sabes cuánto es la hipotenusa. La hipotenusa es esta de acá, a la que normalmente como es una incógnita se le pone X. Ujú. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, de estos dos, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, la idea, claro, la idea está bien. Ahora sí está bien, ahora sí. Pero acá como está en la primera línea, ahí sí no está bien. ¿Sabes por qué? Primero porque tú solamente tienes que trabajar con las medidas. Acá estás poniendo los metros. Entonces no es, Ah, ¿cómo es el error, profesor? entonces claro, no es necesario poner los metros acá porque esas son las unidades de medida. Entonces solamente es necesario trabajar con los números. Entonces sería así. Ay, ya, pero 6 profesor, no hay mucha diferencia. al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿no? Pero profesor, no hay mucha diferencia, es casi lo mismo. Ya, a ver, termina eso de ahí. Ya, este sería igual a 100. Claro, ¿no? O sea, esa suma sería 100. Profesor, pero es un pequeñísimo error. Si quieres hago esto y se borra la M, se borraría. No se Ya, o quiere sea, borrar. tú me Ahí estás está. diciendo que la hipotenusa es 100 metros. Sí, profesor. Ya, ahí también hay otro error. ¿Por qué? Porque te he puesto 100 metros. Porque, mira, te voy a mostrar fácilmente, mira. El teorema de Pitágoras dice que la suma de estos dos me tiene que dar igual a este al cuadrado. O sea, esto, la suma de esto, no me va a dar la hipotenusa, me va a dar la hipotenusa al cuadrado. Entonces, ahí hay algo que tenemos que hacer. Esta suma de acá sale 100, eso ya lo sabemos. Eso es lo que tú has hecho. Profesor, entonces sería 100 al cuadrado. Entonces, sería al revés, raíz de 100. ¿Por qué? Porque acá hay una potencia, y tú sabes que Esa raíz, profesor. en una ecuación, lo que está en un miembro con una operación pasa al otro miembro con la otra operación. Entonces sería raíz.
ese cuadrado, esa potencia de 2, este pasa al otro lado como una raíz. Y acá se quedaría, al pasar, el x solito, que es lo que queremos, ¿no? En una ecuación, el x siempre tiene que quedar solo. Entonces, esto quedaría como 10. X es igual a 10 metros. Profesor, ¿yo puedo hacer la 2? Profesor, ya entendí. ¿Vale? Si te das cuenta, esto Profesor, siempre va a ¿puedo pasar. hacer la 2? Siempre este 2, esta potencia va a pasar al otro lado como raíz. Ya, A ver, el número profesor. 2, entonces pasamos. A ver, ¿a quién le tocaba el número 2? Voy a checarlo un poquito. La número 2 era Adrián. Profesor, ¿yo lo puedo hacer la 2? Ya, Ya, profesor, gracias. ahí está. Profesor Marcelo, ¿puedo hacer la 3? Ya, Ya, profesor, voy a hacer la 2. ya está entonces. Entonces sería Adriano la 2 y Dafne la 3. La 4 y 5 están libres. Si nadie me dice hasta que terminen de hacer ellos las 2 y la 3, las hago yo. Las hago yo. Profesor, la 2 es igual que el 1, ¿no? Parecida, sí. Profesor, ¿cómo se pone? ¿Cómo se puede poner encima de Ah, bueno, tienes que del hacerlo número? con el lápiz nada más, no hay de otra. Ah, ya, profesor. No hay otra opción. Profesor, voy a hacerlo con lápiz. Ay, no. Ay, no soy buena dibujando. Solamente que en la 3, Dafne, ten cuidado porque recuerda que siempre los que se suman son los catetos. Ujú. Y Profesor, no es que, profesor, no es que la X siempre tiene que ir de frente al ángulo de 90 grados. no, la X puede ir en cualquier lugar. Lo que tú Ah, tienes ya, que saber diferenciar es quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. Justamente es lo que le estoy diciendo a Dafne. Profesor, yo sé cuál es la respuesta en el 2. A ver, vamos a ver. Listo. La 4, a ver si la... Dafne, tan grande está tu X. Yo no hice eso. No. Alguien está escribiendo encima de... No sé. Derek. Gracias. Ya. Ujú, ya. Ay, profesor. ¿Qué he hecho? Ay, si vos voy a borrar todo. Ay, no manejo este lápiz. Creo que Es muy fácil manejarlo. yo no. Nunca he utilizado el lápiz, solo uso el texto. Oh, por eso. Ya. La número 2, su compañero ya la terminó y es correcto, está bien, ¿no? Porque a mí me piden en la número 3, perdón, la número 2, calcular el valor de la hipotenusa. profesor, ¿yo puedo hacer la 4? Espérate un ratito. Y
como me piden el valor de la hipotenusa, este va a ser mi incógnita, ¿no? X. Entonces, Ujú. lo que yo quería que tengas claro es que siempre en el teorema de Pitágoras va a ir la hipotenusa al cuadrado y eso va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, siempre los que se suman son los cuadrados de los catetos. Entonces, tú tienes que saber diferenciar catetos de hipotenusa, ¿ya? Así que, acá está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, acá la hipotenusa es X y la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 12 es un cateto, 12 al cuadrado, más el otro cateto, 5 al cuadrado. Entonces, 12 al cuadrado es Profesor. 144, más 25, 169. ¿No? Y esto, este cuadrado que está acá pasa como raíz, y x sale 13, ¿no? La hipotenusa mide 13 unidades. Eso de Sí, ahí profesor, sí. cambia a Dafne, ¿no? Por ejemplo, acá Dafne hizo el cuadrado, 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 pero lo que te estaba diciendo era que tengas cuidado sobre quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado que está opuesto al 90 grados. Entonces aquí la hipotenusa sería 13. Entonces, Mm, recuerda que siempre los que se A suman ver, son los catetos, o sea, estos tendrían que sumarse. X al cuadrado más 12 al cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos siempre es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces la hipotenusa siempre va sola. Ya, profesor, ya no Entonces volví a sería escribir. 13 al cuadrado solito. Esa sería la forma Le correcta. voy a borrar eso. No, pero este es un error que siempre se suele cometer. Siempre asumimos nosotros de manera inconsciente que el X tiene que ir solo, pero no es Ah, así. La ya, hipotenusa es el que va profesor. solo, Ah, porque la X puede listo, estar en cualquier profesor. lugar. Listo, entonces acá sería entonces, X al cuadrado, acá sería, no, sería más 12 es más más 2 al 12 cuadrado, 144, y acá sería 13 al cuadrado, es 3 160. cuadrado. Ese 144 que está acá sumando pasa a restar, y me quedaría que x al cuadrado es igual, y esa resta sale 169 menos 144 sale 25. Esto lo voy a terminar por acá, y me quedaría x al cuadrado es igual a 25. Ese cuadrado pasa al otro lado como una raíz, con la operación contraria, y quedaría raíz de 25. Y esto es igual a 5. ¿No? Sería 5 unidades. Ahora sí. Y es el mismo triángulo que está acá arriba, ¿no? 12, 5 y 13 salió este de acá. Y es el mismo. 12, 13 y este 5. Solamente que la incógnita te la cambiaron. Pero al final es el mismo triángulo y ves que cumple. Ya, Si lo hubieras hecho profesor. como tú pusiste, Dafne, no hubiera podido salir ese, Mm, esa respuesta, ese valor. A ver, número 4. Dice x al cuadrado. Acá está bien. ¿Por qué? Porque x es la hipotenusa. La hipotenusa siempre va sola. ¿No? Profesor Kelber, deje de escribir eso. Y sería x al cuadrado es igual a 7 más 18. ¿Por qué 7 más 18? Porque, Profesor, ahí está arriba el porqué. claro, ¿no? Porque si yo pongo raíz de Raíz con 7 potencia se anulan. al cuadrado, ¿no? Esto sería, se cancelan esto de acá. Esto lo hemos visto ya nosotros en las propiedades de la radicación, ¿no? Que el índice y el exponente se dividen. 2 entre 2 se cancelan y quedaría simplemente 7 a la 1, o sea, 7. Y lo mismo con 18. Raíz de 18 al cuadrado se cancelan. Lo voy a escribir acá para Anulan. que se vea más claro, ¿ya? Sería x al cuadrado es igual a raíz de 7 al cuadrado más la raíz de 18 al cuadrado. Ya. Y estos cuadrados se cancelan con los índices de las raíces y por eso me quedan 7 y 18. Sería 25, este cuadrado pasa con raíz y sería 5 unidades acá también. Ahora, el número 5, ya para terminar, me da un cuadrilátero, entonces yo ahí no puedo hacer el teorema de Pitágoras así como está.
¿Por qué? Porque nosotros sabemos que necesitamos triángulos rectángulos. Pero no puedo hacer el teorema de Pitágoras. Entonces lo que voy a hacer es algo que se suele hacer bastante en geometría. Voy a hacer un trazo para poder formar mis triángulos rectángulos. Mira el trazo que voy a hacer. Voy a hacer una línea, un trazo desde A hasta C. Voy a trazar un segmento aquí. Desde A hasta C. Y ahora sí, tengo dos triángulos rectángulos encima. El triángulo ABC, que está aquí, el que está acá abajo, y el que está arriba, el triángulo rectángulo ADC. Tengo dos. Y primero voy a comenzar a trabajar con el triángulo ABC, con el cual tengo dos datos. Entonces puedo hallar el tercero, puedo hallar la hipotenusa, que está en rojo. ¿Sí? En este problema tengo que hacer dos teoremas de Pitágoras. Vas a ver cómo. Entonces a este de acá le voy a poner H. A este lado, que es la hipotenusa de este triángulo, H de hipotenusa. Entonces, en el triángulo, aquí lo voy a poner en el triángulo. Ah, no, perdón, es un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo ABC, vamos a hacer un teorema de Pitágoras. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, siempre la hipotenusa va sola, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, 7 más 24. Estamos en este triángulo, ¿eh? Triángulo ABC. Sería 7 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, 24. Listo. Entonces, elevamos al cuadrado ambos, sería 49. Aquí. Y aquí sería más 24 al cuadrado. ¿Cuánto es 24 por 24? Eso es 576. Listo. Y acá sería igual, hipotenusa al cuadrado, SH, que sería el segmento AC. Sumamos esto y sería 625. Este que está acá pasa como raíz. Y me quedaría la raíz cuadrada de 625. Entonces, eso es 25. Quiere decir que ese H, ese lado rojo, mide 25 unidades. Ahora, ¿para qué ha hecho eso? Para poder conocer cuánto mide este lado y para poder hacer el teorema de Pitágoras ahora aquí, en este triángulo, en el triángulo ADC. Entonces lo voy a poner por acá, en el triángulo ADC. Entonces yo ya conozco dos lados, puedo hallar el X, ¿no?, que me piden aquí. Tengo 15 y 25. Entonces, acá lo primero que hay que ver es quién es la hipotenusa. ¿Por qué es importante saber quién es la hipotenusa? Porque siempre la hipotenusa va sola. La hipotenusa sería 25 y los catetos serían 15 y X. Quiere decir que si yo hago el teorema de Pitágoras, tendría que ser 25 al cuadrado. Siempre la hipotenusa va sola. Y sería esto igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 15 al cuadrado y el otro cateto que sería el X. Y que es lo que yo quiero hallar. X al cuadrado. Listo, 25 al cuadrado es 625. Esto es igual, 15 al cuadrado, 225. Más X al cuadrado. Este 225 pasa a restar y me quedaría 400. Y esto es igual a X al cuadrado. Sabes que este 2 pasa al otro lado como una raíz de lo que es potencia, pasa con la operación contraria, y me quedaría raíz de 400, o sea, X sería igual a 20 unidades. Entonces, en este caso, hemos tenido que hacer dos teoremas de Pitágoras. Pero antes
tuvimos que hacer ese trazo rojo, ¿no? Trazamos esa línea roja, ese segmento rojo, para obtener dos triángulos rectángulos y ahí poder hacer nuestro teorema de Pitágoras. Dos veces. Para hallar primero este lado rojo y luego, habiendo llegado al lado rojo, hallar el X. Profesor, una pregunta, ¿se puede empezar de cualquier lado? No. ¿No? O sea, ¿a qué te refieres con de cualquier lado? O sea, profesor, me refiero a que puede empezar primero en desorden, puede empezar con este o con este, a cualquiera a la vez, no afecta en nada. Haciendo el teorema de Pitágoras, ¿te refieres? Ajá, No. Tienes que ¿por qué? comenzar con el que puedas. ¿Por qué yo he comenzado con este? ¿Por qué yo he comenzado con este? Porque tengo dos datos. 1 y 2. ¿Por qué no comencé con el otro directo? No, porque para mí hubiera sido mejor, ¿no? Más fácil. Comenzar con este de acá más rápido. Pero no podía. ¿Por qué? Porque solamente tenía un dato. 15 y este es X. Y el otro no sabía. Entonces solamente tenía un dato. No podía hacer el teorema de Pitágoras porque para hacer el teorema de Pitágoras por lo menos necesito conocer dos de los tres lados. Si no, no se puede saber. No se puede hacer el teorema. Es por eso que yo comencé con el triángulo ABC. Porque acá tengo 2, 1 y 2. Podía hallar el rojo. Y con el rojo ya podía hallar el otro, el X. Es por eso que he comenzado con el triángulo ABC. No se puede comenzar con cualquiera, sino con el que los datos te permitan avanzar. Y para hacer el teorema de Pitágoras necesitas Profesor, una pregunta, un ¿cómo se lado resuelve la conocidos. 7 de sigue practicando? Porque está rarito, muy Ya, rarito. a ver, Mire, profesor, la 7 de sigue practicando, está rarito. ya, bueno, son dos triángulos, rectángulos por separado. En cada uno hay que hacer el teorema de Pitágoras. O sea, profesor, dos teorías de Pitágoras y lo sumo. Haces un teorema de Pitágoras para el primer triángulo y ahí Y hay luego, y para el segundo, y luego lo sumo. y para el segundo también, y hayas Y. Una vez que ya tengan los dos valores, se suman y ya está. Facilito. Sí, muy bien, listo chicos, entonces ya estamos en la hora del recreo. La 5, si es que alguien tuviera dudas, la voy a volver a explicar volviendo del recreo. Así que nos Sí, vemos profesor. en media hora. Lo malo es la 3. Un detalle. Nos vemos en media hora. Profesor.